Auspician este programa. Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición del Embudo, aquí como todos los domingos en la pantalla del canal provincial, arrancando el mes de febrero. Indudablemente hemos dejado atrás enero, que ha sido un mes muy convulsionado desde el punto de vista político y económico. La verdad que, como veníamos comentando en cada uno de los sucesivos programas, lo que se vivió durante el mes de enero es algo no habitual para esta época del año. Muchos creían que una vez que terminara diciembre, donde había habido realmente conflictos importantes con respecto, por ejemplo, al tema energético, se iba a producir una especie de descanso en cuanto a la información dura que se puede emanar desde los ámbitos políticos y económicos. Bueno, fue todo lo contrario. Enero ha marcado quizá el mes más conflictivo desde que gobierna Cristina Fernández de Kirchner, salvo quizá el momento en el que se producía allá por el 2008, en los primeros meses del gobierno de la actual presidenta de la República, el conflicto con el campo. Pero después de ese mes no se recuerda otro momento tan tenso como el que se ha vivido durante el mes de enero, sobre todo por el rumbo de la economía y por la devaluación que se produjo del peso argentino, lo que esto ha provocado obviamente que tengamos el mes de enero con mayor índice de inflación de la historia del kirchnerismo, sin lugar a dudas. Todas las consultoras privadas, la mayoría de ellas, está arrojando números cercanos a entre el 4,5 y 5% de inflación. Uno supone que eso no se va a repetir en los meses sucesivos, porque estaríamos hablando ya de una inflación cercana al 60% anual, algo que no soporta ningún país. Miren, la presidenta, ¿se acuerdan cuando fue a Harvard y dijo que una inflación del 25% no se soporta y hubiera hecho explotar el país? Bueno, la inflación ya tocó esos índices, ya superó el 25%. Y la verdad es que está muy complejo el tema desde el punto de vista económico. Cuando iniciamos el programa la semana pasada, le hablábamos de cuál iba a ser el resultado de esas medidas que habían anunciado el viernes a la mañana el ministro de Economía Axel Kicillof junto con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, que en principio liberaban un poco la compra de dólares para el atesoramiento, es decir, para guardarlos. Ya no solo se podía comprar algo de dólares para viajar, sino que se podía a partir de ese momento habilitar la posibilidad de comprar dólares para aquellas personas que quisieran guardarlos en su casa o dejarlos en algún lado. Bueno, fue tan contradictorio todo, desde lo que se anunció el viernes hasta lo que se empezó a conocer el lunes y el martes, que nuevamente la medida no tuvo demasiado efecto en la economía. Se siguieron perdiendo reservas, el gobierno siguió perdiendo reservas, no hubo grandes operaciones de compra y venta de moneda norteamericana, el precio del dólar blue, el dólar ilegal, siguió por las nubes, tocando en la semana los 12 pesos con 90, los 13 pesos, después bajó un poco, pero en definitiva no hubo ningún tipo de sensación de que el rumbo podía llegar a modificarse. Y esto pasa porque hay algo que se ha roto y que le cuesta muchísimo al gobierno recuperar, que es una palabra que quizá esté de moda en estos días, ustedes la han escuchado mucho, que es la confianza. Cuando la confianza se rompe es muy difícil después recuperarla. Y el gobierno lo que no encuentra es que el común denominador de los ciudadanos recupere la confianza para con las medidas que va tomando el gobierno. No solo la gente, sino obviamente tampoco los mercados, que son los que un poco regulan esta situación y a los cuales ahora se los mira como los grandes culpables de este momento económico de la Argentina. Incluso también han aparecido dirigentes como Luis de Lía y algunos otros ortodoxos del cristianismo planteando que hay que quitarle a la fuerza a los productores agropecuarios la soja que tienen en los silo bolsa acumulada y que no liquidan. ¿Por qué no la liquidan? Bueno, no la liquidan porque creen que el tipo de cambio todavía puede favorecerlos aún más. Recuerden ustedes que más allá de la devaluación, los que tienen cosecha en la Argentina lo que hacen es liquidarla al precio del dólar oficial menos el 35% de retenciones, con lo cual les queda a un valor muy inferior cuando todos los productos o la mayoría de ellos se rigen por la cotización del dólar hasta ilegal o el no oficial, es decir, se aumentan los precios en función del otro dólar. Así que hay una situación compleja que el gobierno
está muy difícil de poder resolver, o tiene muy difícil la posibilidad de resolverla, en función de esto que les cuento, porque no ha generado confianza, la ha perdido y no la puede recuperar tan fácilmente la confianza en las medidas, y mucho menos si las medidas que se anuncian se toman como las que se plantearon con respecto a la semana pasada al dólar. Un día se dice una cosa y al otro día, a 48 horas, se dice todo lo contrario. Por ejemplo, cuando se anunció que se podía habilitar la compra de dólares para atesoramiento, se dijo que en ese mismo momento disminuía el porcentaje de adelanto del pago a las ganancias cuando uno compra dólares del 35 al 20%, y el lunes, cuando se implementó la medida, eso quedó atrás. O sea, siguió como siempre, 35% de incremento, o por lo menos de retención cuando se hace la compra de divisa. Entonces, este tipo de idas y vueltas, obviamente que tampoco ayuda para que se pueda generar confianza y que empiecen a normalizarse los valores de la economía. Sin ir más lejos, este fin de semana, por ejemplo, ya se pusieron en marcha los aumentos de los peajes en las autopistas de la capital y del Gran Buenos Aires, lo que implica que además, con el comienzo de febrero, la actividad también empieza a ser otra. En enero es donde por lo general la mayoría de la gente toma vacaciones, y entonces ir y venir a la capital, si bien no era como otros años donde uno se veía o notaba claramente que había mucha gente de descanso, el tráfico sigue siendo intenso, pero claro, ahora con febrero llega también el incremento del peaje, que ya llegó el fin de semana que estamos terminando. Es decir, y ahí ahora obviamente la situación gremial, ¿no? La discusión paritaria, qué es lo que va a pasar con los salarios, qué va a pasar con los docentes, porque el 5 de marzo deben iniciarse las clases en la provincia de Buenos Aires, y todavía no se sentaron a hablar los docentes y el gobierno de Scioli sobre qué van a hacer con el tema del comienzo del ciclo lectivo y qué va a pasar con los salarios. Si van a discutir paritarias, en realidad lo tienen que hacer porque las paritarias hay que discutirlas, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Y cuál va a ser el porcentaje que van a pedir los docentes y cuál es el porcentaje que va a ofrecer el gobierno de Scioli? A esta altura, hoy día domingo 2 de febrero, hoy les aseguro que las clases no empiezan en las escuelas públicas. Hoy no empiezan. Pero bueno, veremos cuál es el andamiaje que lleva adelante la negociación el gobierno provincial. Los demás sindicatos, incluso los más cercanos al gobierno, como puede ser la CGT oficial que conduce Antonio Caló, e incluso la CTA que comanda Hugo Yasky, ya han planteado sus preocupaciones, ¿no? Caló ya dijo que con el sueldo de un trabajador de la UOM difícilmente se pueda comer. Lo mismo ha dicho Hugo Yasky, que manifestó que los trabajadores están casi con la cabeza bajo el agua. Así que ya los diferentes sectores gremiales, los más cercanos y los más alejados, por cierto, a las ideas y a las políticas del gobierno, empiezan a manifestarse casi todos en la misma línea. Porque claro, hay algo que no se puede ocultar, con un dedo no se puede ocultar el sol. Aquí hay un problema grave de devaluación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los afiliados a los gremios y los que no están afiliados. Pero por eso ya los dirigentes sindicales que deben representar a sus trabajadores y no ser delegados del gobierno, empiezan a ver que, claro, si no dicen las cosas que hay que decir, las bases mismas de sus sindicatos empiezan a ponerse en contra, o por lo menos a discutir esa conducción. Así que el panorama es un panorama complejo. ¿Es un panorama de difícil resolución? Miren, la verdad que uno no entiende demasiado de economía, solo escucha y habla con los economistas, y todos coinciden en algo, que esta es una crisis que se podría haber evitado. Ni por asomo es la crisis económica del 2001. Sin embargo, nadie entiende por qué tan mala praxis en el manejo de muchos aspectos y variables de la economía han llevado a que hoy se genere esta incertidumbre de cuál es el futuro económico de la Argentina. Algo que nadie puede llegar a entender, o en realidad lo entiende desde el punto de vista de la mala praxis, de cómo la Argentina entró en esta situación teniendo o habiendo tenido un montón de posibilidades para estar en otro momento y en otro contexto. Sin embargo, las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional han llevado y han desembocado en esto. Aquí se podrá discutir muchísimo, decir que este es el gobierno que creó muchas fuentes de trabajo, el de la asignación universal por hijo, pero lo que no se puede discutir, y está a la luz, y esto ya no lo puede ocultar nadie, es que un gobierno que ha dicho durante todo su tiempo trabajar y defender básicamente los intereses de las personas
con menores recursos, de los sectores más populares, hoy le inflige a través de sus medidas una feroz devaluación que donde más afecta justamente es en esos sectores a los cuales el gobierno decía defender a capa y espada. Aquí se está dando un ajuste muy fuerte de los salarios de los trabajadores, que son la base o han sido siempre la base de sustentación de este modelo económico del kirchnerismo, que le ha dado en el 2011 nada más ni nada menos que el 54% de los votos. Se podrá enfocar en decir, bueno, la culpa la tienen los especuladores financieros, la culpa la tienen los que no quieren liquidar la soja. Miren, el principal responsable de todo esto es el gobierno, Lo demás viene como consecuencia de las acciones o inacciones que no realiza el gobierno nacional. Este gobierno, en el proceso kirchnerista, llegó a tener 50.000 millones de dólares de reservas. 50.000 millones de dólares de reservas. Ha ido perdiendo todos los índices que logró, por ejemplo, con Néstor Kirchner, que era el superávit fiscal y el superávit comercial. Ha ido perdiendo el valor de la moneda fuertemente. Hace unos años atrás, el otro día ponían un ejemplo, con 100 pesos se compraban 46 kilos de pan, 46 kilos de pan. Y hoy con 100 pesos se compran apenas 4 o 5, depende de dónde uno lo vaya a comprar. Para dar un ejemplo muy clásico y muy gráfico de, en el mismo tiempo kirchnerista, porque hoy están los que dicen con Néstor era mejor y con Cristina se empezaron a caer un montón de cosas. Bueno, hay realidades. Con Néstor Kirchner había superávit comercial y superávit fiscal. Es cierto que quizá lo que empezó a hacer Néstor Kirchner en el último tiempo, con el aumento fuerte del gasto público y con la emisión, lo fue profundizando la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, aquellos que toman las variables como índice para observar la economía dicen, la verdad que el modelo económico que se había dejado en el 2007 cuando se fue Néstor Kirchner, hoy no tiene nada que ver con eso. Por más que sea una consecuencia de un proceso que empezó hace muchos años. Pero lo cierto es que 50.000 millones de reservas contra poco menos de 30.000 o 28.000 el viernes había de reservas en el Banco Central. Así que la situación es una situación compleja. Vamos a hacer la primera pausa. Después de la primera pausa vamos a meternos en algunos temas regionales. Ustedes saben que la política sigue andando y muy fuertemente, y algo que uno tiene la sensación ha dejado enero también fue que se observa como una especie de aceleración en los tiempos, ¿no? Hay candidatos o dirigentes que ya manifiestan sus intenciones de ser presidentes de la República en el 2015. Y la pregunta que uno se hace es, esos dirigentes, como el caso de Scioli, que dicen voy a hacer o estoy preparado, me quiero preparar, o además la gente me va a dar una oportunidad para gobernar la Argentina en el próximo turno electoral. Lo dicen en el primer mes del 2014, cuando supuestamente todavía falta más de un año y medio para el 2015, para que se vote en el 2015. Sin embargo, lo dicen ahora. ¿Por qué lo dicen ahora? Pareciera que la campaña empezó como si las elecciones fueran en el 2014 y no en el 2015. Bueno, vamos a analizarlo porque la verdad que enero también ha dejado mucho en ese sentido, mucho de análisis político. Y le voy a contar algunos detalles importantes de lo que ha pasado la última semana, porque parece que el justicialismo, o gran parte del justicialismo, empieza a ver en la figura de Scioli a el hombre que podría llegar a encabezar una transición en caso de que la conflictividad económica y social se profundice y se tomen algunas medidas institucionales fuertes. Ya lo empiezan a ver a Scioli como el hombre que pueda representar a la Liga de Gobernadores en un esquema de país donde se tiende o se tienda por lo menos a tranquilizar la situación. Hacemos la pausa, ya venimos.
Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, José Ferré, 4051, Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio, Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, vamos a meternos en algunos temas que tenemos para el programa de esta noche. Yo les decía recién en el arranque que la verdad que ha sido enero un mes muy parecido a si estuviéramos transitando un año electoral, ¿no? Un año donde se supone es un año de gestión y donde la
La cuestión debe pasar básicamente por los problemas que acucian a los argentinos de todos los días. Hoy es la inflación, hoy es la devaluación, hoy es la inseguridad, porque este es un tema que no ha cesado, ni mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Ustedes han visto que todas las semanas se conocieron noticias de crímenes, asesinatos, robos, así que la cuestión de inseguridad obviamente tampoco ha cesado. Pero a uno le llamó la atención las movidas de los dirigentes políticos, aquellos que catalogamos como, entre comillas, los presidenciables, que son los dirigentes que figuran hoy en la mayoría de las encuestas con posibilidades de ser candidatos a presidente en el próximo turno electoral, como el caso de Sergio Massa, de Daniel Scioli, del propio Mauricio Macri, que se los ha observado muy activos en la idea de instalar sus figuras para las candidaturas presidenciales. Quizá el que más ha hecho en ese sentido, de manifestarlo él y los colaboradores más cercanos que tiene, fue Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que siempre ha cuidado mucho las formas a la hora de hacer comunicaciones o de decir las cosas. Recuerdo cuando dijo por primera vez públicamente, lo dijo un sábado a la mañana en Radio Rivadavia, Daniel Scioli, que si Cristina Kirchner no podía ser reelecta, en realidad no iba a poder ser reelecta porque no había reforma en la Constitución, pero en ese momento todavía quedaba la duda de que podía llegar a pasar algo de eso. Scioli dijo, si ella no puede ser reelecta, me gustaría. Se armó un revuelo infernal, ¿no? Salieron de todos lados a castigarlo a Daniel Scioli por decir lo que dijo, bueno, lo que todos sabemos. Y después obviamente llegó esa tensión casi permanente durante todo este tiempo que a Scioli le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional, que le dejaba de dar la plata, se la mandaba, no se la mandaba, no le dejaba pagar los aguinaldos, no le enviaba el dinero, a lo último arreglaban y se lo enviaba. Es decir, hubo siempre este juego donde la provincia de Buenos Aires tuvo que tratar de ingeniárselas de la mejor manera posible para lograr la mayor independencia posible de recursos, cosa que es muy difícil de lograr, les diría casi imposible en este esquema de reparto de impuestos, pero bueno, no, casi como que no le quedaba otra. De todas formas, lo que no estamos diciendo es que hay una situación de la provincia espectacular, ni mucho menos. La provincia sin el gobierno nacional es una provincia destinada a dificultades muy graves desde el punto de vista económico. Pero la verdad que llamó esto la atención porque un hombre que se ha cuidado siempre mucho de manifestarse en el sentido de querer ser presidente, como es el caso de Daniel Scioli, en enero lo ha manifestado él y lo han dicho casi todos sus seguidores más cercanos. Hablan de Scioli presidente. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Qué hay detrás de toda esta aparición muy fuerte de la posibilidad de que Scioli sea presidente? El otro día, en algunas mesas políticas de la provincia, que muchas de ellas se reunieron en la costa durante el mes de enero, ya la mayoría está volviendo, hacían o tenían información acerca de lo que empieza a ser ya una movida de dirigentes del justicialismo ante la posibilidad de que se profundice el conflicto político, económico y social de la Argentina y que en ese caso tenga que haber alguna salida institucional para esta cuestión, sobre todo incluso porque hasta evaluaban el estado de salud de la Presidenta de la República, ¿no? Que ha tenido también que ser revisada en estos días en el Hospital Austral. La verdad es que hablar de estas cosas siempre es antipático y hasta genera alguna zozobra, pero no estamos haciendo otra cosa más que contarles lo que hablan hoy la mayoría de los dirigentes políticos en las mesas fuera de los micrófonos o no en las entrevistas periodísticas. Y lo hacen los dirigentes de la oposición y también muchos del oficialismo, ¿no? Que empiezan a reunirse y que ven también con preocupación algunas medidas que toman un sector del gobierno que obviamente no alcanzan y que no dan señales de recuperación. Bueno, parece que las reuniones de Scioli con el resto de los gobernadores que se han visto en enero tenían un porqué y tienen un porqué, que es empezar a reflotar lo que en algún momento se llamó la Liga de Gobernadores. Esto se inició en su momento cuando Scioli se juntó en diciembre con José Manuel de la Sota. ¿Se acuerdan ustedes? Una foto que se utilizó como excusa a la idea de intercambiar o hacer un intercambio entre la provincia y Córdoba para turismo y recreación. En definitiva, lo que había que buscar allí era el significado de ese encuentro político entre dos hombres de las provincias más importantes de la Argentina, los dos de origen justicialista, como son Scioli y el propio José Manuel de la Sota. Y después vinieron otros encuentros más de Scioli sugestivos, como el caso del encuentro con Maurice Clos,
gobernador de Misiones, como el encuentro con Francisco Pérez de Mendoza, con Juan Manuel Ortubey, el gobernador de la provincia de Salta. También Scioli se reunió con Sergio Uribarri, el gobernador de Entre Ríos. Aquí hay evidentemente una idea de la reconformación de la Liga de Gobernadores que esté lista para actuar en caso de que la situación económica y política se ponga más conflictiva de lo que ha sido hasta aquí en el comienzo del 2014. Ustedes saquen sus conclusiones de para qué pueden reunirse los gobernadores del justicialismo. Y además, el otro día se vio la foto del expresidente Eduardo Duhalde en Roma junto al Papa Francisco, otro de los que fue a visitar al Papa Francisco. Y parece que Duhalde vino de allí con algunas sensaciones importantes para su análisis. Entre ellas, obviamente, que está en el deseo del Papa que su país, la Argentina, y esto también en algún momento parece que los argentinos todavía no nos dimos cuenta o no tomamos dimensión de lo que significa para nuestro país que el hombre o uno de los hombres más importantes del mundo sea argentino, como en este caso es el Papa. Obviamente que al Papa no le cae en gracia que haya un conflicto social y económico en la Argentina durante su papado. Está claro que esto debe ser así. Sin embargo, cuentan que Duhalde vino con algunas sensaciones de preocupación del Papa Francisco acerca de cómo ir llevando adelante la cuestión y de qué forma se pueden ir tranquilizando las aguas. Y en eso creen que el rol de los gobernadores e incluso el de Daniel Scioli puede ser fundamental en este esquema. Esto es información, no es análisis ni sensación, esto es información lo que les estoy contando. Por eso empiezan a verse movimientos en el justicialismo, donde muchos que criticaban muy duramente hasta hace pocos días atrás a Daniel Scioli, hoy ya empiezan a ver que el panorama puede llegar a modificarse y a cambiar. En el esquema, en el medio de este esquema, obviamente está la figura de Sergio Massa, ¿no?, que sigue construyendo su frente renovador en toda la Argentina. Ha estado en Córdoba la semana pasada, también estuvo en San Luis. Se anuncian visitas a la provincia de Tucumán, es decir, Massa sigue trabajando en su esquema, aunque en el justicialismo tampoco descartan en un 100% que pueda llegar a haber llegado el caso un acuerdo entre Scioli y Sergio Massa. ¿Por qué? Porque el resto del cristinismo, que hoy lo ve a Scioli siempre con algún tipo de desconfianza, empezó a elaborar su esquema político, y en eso mucho tiene que ver el ex intendente de José Cepaz y actual senador provincial, Mario Iggi. Pero después de la pausa le cuento, porque también allí hay novedades para tratar de entender el complejo tablero político de la provincia de Buenos Aires, que sin lugar a dudas es la que marca un poco el pulso de la política nacional. Hacemos una pausa y nos metemos en estos temas. Promifer, hierros para la construcción y la industria, aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas y muchos productos más. Cortes a medida y entregas a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca San Miguel. Teléfono 4667-0454. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur.
DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4451-2686. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José Cepaz. Teléfono 02320-434-171. Refrigeración El Portugués. Bueno, estuvo, como les decía recién, uno de los sectores del kirchnerismo, del cristinismo, que trata de mantener su independencia y construir una alternativa, quizá por fuera de lo que va a ser la oferta del justicialismo, en estos años que quedan, que pueden tener a Scioli, incluso al propio Sergio Massa también, ¿por qué no? En un mismo esquema o en un esquema diferente. Hoy pareciera imposible una confluencia entre Sergio Massa y Daniel Scioli, pero claro, ante esto que les contaba en el bloque anterior y la sumatoria de algunas voces que han salido a diferenciarse rápidamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como el caso de Carlos Kunkel, del propio Julián Domínguez, a muchos les sorprendió la declaración de Julián Domínguez diciendo que Scioli no lo representaba o que no era su candidato, es porque hay un sector, obviamente, del justicialismo más ligado al kirchnerismo que también está armando o rearmando sus posibilidades. Y entre ellos, uno de los que está trabajando, vamos a ver la foto, es Mario Isi, el senador provincial, exintendente de José Cepaz, que estuvo el jueves por la noche en José Cepaz. Isi hizo 2 reuniones el jueves por la noche. La primera la hizo con dirigentes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, a los cuales llamó a defender y a apoyar a Cristina Kirchner. Ya ese es un dato importante después de todo lo que Mario Isi había dicho el año pasado con relación al andamiaje del gobierno nacional, las críticas a Zanini, a Kicillof, a Débora Giorgi, a gran parte del gabinete. Y a la Cámpora también, Isi criticó duramente en su momento a la Cámpora. Sin embargo, nunca criticó a Cristina. Y ahora vuelve con mucha fuerza después de varias reuniones, algunas de ellas confirman que estuvo incluso reunido con la Presidenta de la República en la Quinta de Olivos. Empiezan a surgir informaciones donde, bueno, se está generando este espacio para apoyar una vez más al gobierno nacional, a Cristina Fernández de Kirchner, y que en marzo podría llegar a haber algún acto importante, alguna movilización para que se le dé el respaldo a la Presidenta de la República, siempre en el armado de Mario Isi. Esto fue un poco lo que comunicó, lo que contó el jueves a la noche el ex intendente de José Cepaz en el distrito paceño, en una reunión con referentes de distintas comunas de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales se sentó al lado de Mario Isi el ex boxeador campeón del mundo Juan Martín Látigo Cosci, que es un hombre que adhiere al proyecto kirchnerista, y allí Mario Isi hasta dijo y contó que iba como a tener 3.000 asesores en el Senado del bloque PJ Néstor Kirchner para que los distintos dirigentes se sientan contenidos y trabajen en un espacio político determinado. Esto no es casualidad porque tenemos información de que el propio Mario Isi estuvo, por ejemplo, el fin de semana reunido con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, en la costa, específicamente en el partido de Pinamar. Así que hay un sector allí que empieza a construir una situación alternativa. Y después estuvo Mario Isi ya en otra reunión con los dirigentes locales, ¿no? Con los hombres ya directamente ligados a la gestión de Carlos Urquiaga o a la política de José Cepaz, y allí reiteró que había que apoyar a Carlos Urquiaga después de muchísimos rumores, versiones y demás. Hablando de José Cepaz, antes de pasar a otro tema, el titular del ANSES de José Cepaz, José Pérez, fue designado como director regional del ANSES, así que ha ascendido en este esquema. Ahora va a tener a su cargo varias seccionales del ANSES de la provincia de Buenos Aires, y su hermano, Claudio Pérez, asume entonces ahora como nuevo titular del ANSES de José Cepaz, en un paso importante que ha dado este dirigente, que muchos dicen, incluso él no lo niega, pretende ser uno de los candidatos que esté en la línea de largada para las elecciones del 2015 en el distrito paceño.
Hablando de José C. Paz, vamos a ver una foto que se produjo el fin de semana pasado en Pinamar con otro de los hombres del distrito de José C. Paz, pero que no es del oficialismo, es del Frente Renovador. Me refiero a Gastón Ortega, que el embudo fue testigo de esta reunión que se produjo también en la costa atlántica argentina entre Gastón Ortega, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, y el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Todos forman parte del Frente Renovador, donde obviamente se están hablando ya de las construcciones provinciales de todos estos dirigentes. Ustedes saben que Cariglino sigue con su construcción provincial. El otro día hubo una reunión muy importante de todos los hombres que lo acompañan en la tercera sección electoral. Gustavo Pose también ha manifestado que está construyendo su línea política. Lo que está claro es que es muy probable que si esto se define en primarias, como debiera ser, además como piden todos que sea, lo que va a terminar sucediendo es que hasta pueda llegar a haber acuerdos antes de llegar a las primarias y que no haya tantos candidatos a la hora de la elección primaria. Fíjense ustedes que ahora vamos a ver la foto de Darío Giustosi, ¿no? Darío Giustosi, que es otro de los hombres que se manifiesta con intenciones de ser candidato a gobernador dentro del Frente Renovador, que es el hombre que además es presidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados. También va a hacer su desembarco en la primera sección electoral. El próximo lunes se anuncia un acto en 3 de febrero. Así que ahí está un poco la discusión política, ¿no? Dentro del Frente Renovador, que ya empieza también a mostrar diferenciaciones entre los mismos intendentes que la componen o que lo componen, ¿no? No es la misma opinión la que pueden tener Jesús Cariglino, Gustavo Pose, Luis Acuña, Humberto Zúcaro mismo, que quizá intendentes como José Severri, como Joaquín de la Torre, como Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín. Es decir, ahí como empiezan a haber como núcleos diferenciados dentro de los pensamientos que rodean a Sergio Massa, por lo menos dentro del grupo fundador de los intendentes y de aquellos que después se han sumado a través de acuerdos políticos. Si uno ve en el espejo retrovisor, observa que en realidad el momento quizás fundacional del Frente Renovador fue en el grupo de los 8, cuando se empezaron a reunir ese grupo de 8 intendentes, de los cuales hoy, menos Pablo Bruera, todos forman parte del Frente Renovador. Así que también esto hay que seguirlo de cerca, porque, internas hay en todos lados. No quiere decir que una interna sea algo malo. Siempre hay pensamientos distintos en espacios políticos donde no todos deben pensar igual. Y esto no es malo, porque si en un espacio político pueden convivir sectores que piensen distinto, está bien. El problema es cuando sucede que si pensás distinto te tildan como enemigo y te echan del espacio político. Esta es la diferencia quizá con lo que se ha vivido en estos años. Veremos cómo lo lleva adelante y cómo conduce estas diferenciaciones el propio Sergio Massa. Bueno, hacemos una pausa más y ya estamos en la parte final de nuestro programa, donde todavía tenemos más información para contarle. Enseguida venimos. Municipalidad de José C. Paz informa. Plan de regularización de deudas por tributos municipales. Se extiende la moratoria de impuestos municipales hasta el 28 de marzo de 2014. Si usted tiene deudas, puede adherirse sin intereses, recargos ni multas y evitando notificaciones o juicios con incrementos de más del 20%. Además, puede realizar sus pagos al contado, hasta en 3 cuotas sin intereses o en un máximo de 24 cuotas. Acérquese a su municipio en Gaspar Campos 6151, de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 13 horas. Recuerde, moratoria de impuestos municipales hasta el 28 de marzo. Municipalidad de José C. Paz. Intendente Carlos Urquiaga. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José C. Paz. Teléfono 02320 434 171. Refrigeración El Portugués.
En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio, Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Maderas Pítaro, todo para techos. Avenida Balbín, 4504, San Miguel, teléfono 4455-0030. Maderas Pítaro. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, vamos a meternos en los minutos finales que nos quedan hasta casi las 10 de la noche en la República Argentina, en este domingo 2 de febrero, haciendo una nueva edición del Embudo, en el 10º año del Embudo en el aire de la pantalla del canal provincial de Telered, con la información política regional y de la provincia de Buenos Aires, de manera ininterrumpida. Estamos hace casi ya 10 años, en abril vamos a cumplir, si Dios quiere, 10 años al frente de este programa que comenzara ya por el año 2004, ¿no? Y que tuviera, miren, como primer entrevistado en el Embudo, el expresidente del SEAMSE, Carlos Hurs, que en ese momento era un dirigente de San Isidro que presidía el SEAMSE. Y la pregunta era, ¿qué pasa con el olor que venía del SEAMSE? Hace 10 años de ese tema, hace 10 años de ese tema, y todavía el tema sigue sin resolverse de fondo, ¿no? Hay peticiones para que se vaya el SEAMSE y todo lo que ya sabemos y se han hablado durante estos 10 años, pero la verdad que el problema sigue estando ahí, y no hay todavía horizonte de que el tema se vaya a resolver. Con ese tema arrancamos el primer programa del Embudo en abril del 2004, hace 10 años atrás, hablando del tema del olor que venía del SEAMSE y que en ese momento empezaba a molestar a los vecinos de esta región. Bueno, pasaron casi 10 años de aquello, varios presidentes del SEAMSE, otro intendente, en San Miguel otro intendente, en José C. Paz otro intendente, en Tigre otro intendente. Bueno, muchas cosas han pasado bajo el puente y sin embargo ese problema todavía no se resolvió. La provincia ni la capital federal pudieron resolver ese problema que es
el CEAMSE y el Centro de Disposición Final Norte 3, que es justamente donde hoy se está tirando la mayor cantidad de residuos de el conurbano y también todos los de la capital federal. Se han hecho algunas obras para reducir. Los municipios han puesto más que la provincia en este sentido, porque han elaborado programas de reciclado de residuos para enterrar menos y poder recuperar más basura. Lo ha hecho Malvinas en primer momento. San Miguel tiene un proyecto que también es muy ambicioso y lo está desarrollando y ya ha podido incluso hasta vender residuos, es decir, han reciclado y han podido vender materia prima, lo cual, además de ahorrar dinero en la disposición final, les ha generado ingresos al municipio. Han sido los municipios básicamente los que han tratado de encarar este tema, pero sin embargo, claro, si no hay una decisión provincial y nacional y hasta de la Ciudad de Buenos Aires, no se va a resolver definitivamente, salvo que se venza el plazo que le ha puesto el municipio de San Miguel y se tengan que ir por las buenas o por las malas. Ahora el tema es dónde van a tirar la basura, porque no se han generado los lugares para hacerlo. Hace 10 años empezábamos haciendo el embudo con ese tema, entrevistando al por entonces presidente del CEAMSE, Carlos Hurs, esposo de una diputada ultra kirchnerista de la actualidad como es Teresa García. Bueno, algunos temas más de la semana. En los tiempos de la política fotogénica, algunos se han detenido a mirar esta foto que vamos a poner en el aire, que son los carteles que se vieron en la costa atlántica o rumbo a la costa atlántica argentina del intendente de Malvinas Argentina, Jesús Cariglino, donde, casualidad o no, debajo de ellos han puesto los famosos pasacalles promocionando la figura de Mauricio Macri y de Cristian Ritondo. Hay quienes dicen que las relaciones políticas entre Jesús Cariglino y Mauricio Macri siguen intactas, que tienen buen diálogo. De hecho, en alguna entrevista que se ha publicado durante enero, Cariglino elogia a Macri y elogia también a María Eugenia Vidal, así que puede ser tomado como una señal esto que estamos viendo y quizá pueda ser tomado como una señal. Veremos más adelante cómo es el devenir de los hechos. Pero alguien me decía, muy cercano a Cariglino, en la política no hay casualidades, las cosas no se dan porque justo alguien fue y puso un pasacalle en ese lugar. Bueno, el otro tema, el viernes pasado le contábamos el robo a la casa de Luis Acuña, o el intento de robo a la casa de Luis Acuña, el intendente de Hurlingham, que vemos en la foto al intendente en su momento cuando le hicimos una entrevista que vemos en esa foto. Allí él nos contó, el año pasado fue esto, que ya había tenido otro episodio parecido, donde habían ingresado a un estudio particular de su propiedad y le habían revuelto todo lo que había allí, pero no habían robado nada, casi como una especie de mensaje. En ese entonces se enojaba Luis Acuña porque además nadie de la provincia de Buenos Aires lo había llamado, se había comunicado con él, a pesar de haber informado de ese episodio extraño, y bueno, había bastante enojo por ese tema. A diferencia de aquel entonces, donde había otro ministro de Seguridad en ese momento, que era el doctor Ricardo Casal, ahora me cuentan en el entorno de Acuña que sí lo llamó Granados, Alejandro Granados, no Scioli, pero sí Alejandro Granados, aunque no hubo ninguna comunicación de parte del gobierno nacional, donde el gobierno nacional ha librado en Hurlingham una dura batalla política para desalojarlo a Luis Acuña de la intendencia en el 2015. Allí han decidido que el candidato y el hombre sea Juan Ignacio Zabaleta, Juanchi Zabaleta, que es una persona de Morón, con una historia controvertida dentro del justicialismo de Morón, que después fue llevado al ANSES por Sergio Massa, y allí cuando Sergio Massa deja el ANSES para ser intendente de Tigre, Juan Zabaleta se queda allí y se convierte en un hombre de confianza de quien reemplazó a Sergio Massa en ese momento, que fue nada más ni nada menos que el actual vicepresidente Amado Boudou. A partir de allí, Zabaleta es un hombre de máxima confianza de Boudou, y ha sido esta la decisión de, para no complicarlo a Sabatella, aliado del gobierno en su distrito como es Morón, decidieron que Zabaleta haga campaña y se instale en Hurlingham. Por eso la pelea es muy fuerte en Hurlingham entre el enviado del gobierno nacional y el intendente municipal Luis Acuña, que forma parte del Frente Renovador. Bueno, hablando del Frente Renovador, esta semana pidió, como vemos en la foto, los diputados que se abra la discusión del presupuesto, ¿no?, que se ha votado el año pasado, pero que indudablemente va a quedar desactualizado a partir de la devaluación que ha tenido el peso y la moneda argentina y todas las variables económicas que se han conocido
en los últimos días, bueno, se ha decidido que obviamente se discuta, o por lo menos se pida que se reabra la discusión. Es difícil, porque el presupuesto no puede ser retocado. En todo caso, la Constitución dice que, existiendo la figura del jefe de gabinete, ante las modificaciones es el jefe de gabinete quien puede modificar partidas si se recauda más o si hay que hacer algún tipo de cambios en las partidas. Esto es lo que pide el Frente Renovador. Veremos si el Gobierno Nacional decide discutirlo. Hablando de sesiones extraordinarias, es muy probable que en febrero se habiliten las sesiones extraordinarias en la provincia de Buenos Aires para avanzar finalmente sobre la creación de la policía municipal, un dato importante a tener en cuenta porque es una discusión muy fuerte y que además, si esto se produce, convocadas por el oficialismo, por Scioli, sería también una señal fuerte, porque Scioli ha escuchado de boca de la presidenta criticar duramente la semana pasada las policías municipales de los intendentes. Ha dicho Cristina, ¿para qué las quieren? Bueno, sin embargo, parece que la decisión política de Scioli es avanzar en sesiones extraordinarias para que se discutan los distintos proyectos que hay presentados para la famosa creación de las policías municipales. Otro dato de la semana es esta foto que ustedes ven, donde habló nuevamente el jefe del ejército, César Milani, que muchos indican como el hombre clave en el nuevo esquema político de Cristina Fernández de Kirchner, con un nuevo rol del ejército en la defensa del modelo nacional y popular, como se lo denomina. Y Milani no dijo más que, o ratificó un poco todo esto, ¿no? Que se dice que es un aliado del gobierno muy fuerte, porque ha dicho que sus críticas, o las críticas que le llegan a él, son en realidad para perjudicar a Cristina. Con lo cual está diciendo que son algo muy similar o algo parecido. Es un dato para tener en cuenta, una vez más, la aparición pública del jefe del ejército, César Milani. Y lo último que quería contarles, que es de la política doméstica de esta zona de San Miguel, es el rol que está teniendo el ingeniero Franco Laporta, actual titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia, que se lo ha visto en San Miguel desarrollar temas con respecto al agua y esta preocupación que tienen los vecinos de San Miguel y que esperemos se pueda resolver porque se han habilitado ya algunos pozos. Alguien me contaba el otro día que había que seguir muy de cerca las vinculaciones políticas entre Franco Laporta y, ¿se acuerdan ustedes de Santiago Cunio? Que fuera precandidato a intendente en San Miguel en su momento, después terminó aliado de Narváez con el radicalismo en el 2011, que no pudo después pasar las primarias. Un hombre controvertido, Santiago Cunio, que reapareció en San Miguel en aquel entonces, otro de los temas que trató mucho el embudo y que lo puso a la luz de la opinión pública allá por el 2005, cuando se intentó construir torres de edificios en las actuales instalaciones del Club Atlético San Miguel, ¿se acuerdan? Bueno, así es donde resurgió un poco la presencia pública de Santiago Cunio en San Miguel. Parece que hoy por hoy Santiago Cunio es uno de los hombres que más difunde a través de sus medios periodísticos la figura de Franco Laporta, pero que no tiene que ver con una cuestión periodística, sino que tendría que ver con un acuerdo político a futuro en el distrito de San Miguel. Veremos también cómo discurre este tema. Bueno, nada más, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final del programa de esta noche, así que les agradecemos que nos hayan acompañado y que nos hayan escuchado en este monólogo de casi 40 minutos, salvo obviamente las publicidades, y espero haya sido de su utilidad la información que le brindamos. Gracias por acompañarnos, buenas noches y hasta la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Chao. Auspiciaron este programa Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel, Pintura GS.